Bien, entonces, en la última clase habíamos hecho bueno, habíamos centrado todo en la parte de dinámica circular. Y con respecto tal vez a aplicar estas leyes de Newton a algunos casos, como el que hemos visto en la anterior clase, ahora podríamos ver cómo estos, y en algún momento les había comentado, eh, cómo esta teoría, eh, las leyes de Newton se podían aplicar a sistemas no inerciales, ¿no? En ese entonces les comentaba algo de qué es un sistema inercial y a grandes rasgos nosotros habíamos estado analizando los problemas desde un sistema inercial, ¿no? Porque estábamos tal vez en reposo analizando los eventos que estaban sucediendo, ¿no? Ya sea en bueno, en los ejercicios que hicimos al principio de estas clases o tal vez ya en la clase de dinámica circular, ¿no? Y había algunos casos donde también se podía apreciar una velocidad constante, ¿no? Es decir, que también estábamos en el hecho de estar sobre un sistema inercial. Pero, ¿qué pasaría si nosotros bueno, nos situamos justamente en un sistema donde existe una aceleración, ¿no? Entonces, podríamos aplicar las leyes de Newton para justamente un observador que está en un marco de referencia o en un sistema de referencia no inercial y que básicamente podríamos, tal vez como poner ejemplo, este vagón que creo que está en el libro de Semansky. Así que justamente se pone dos casos, ¿no? El caso que se está apreciando en imagen es, bueno, justamente la de un observador inercial que está situado fuera de este vagón, ¿no? Y que está apreciando justamente un péndulo. Y bueno, el hecho de que este péndulo esté bueno, en un cierto ángulo con respecto a la vertical, y es debido justamente a la aceleración que se está sintiendo en el vagón, ¿no? Entonces, bueno, por afuera no puede haber tal vez algo, por así decirlo, raro o inexplicable, ¿no? Tal vez la cuestión surge cuando justamente nosotros nos situamos dentro del vagón, ¿no? Es decir, que eh, si nosotros estamos dentro del vagón, piensen que todavía no existe algún movimiento y de pronto comienza a acelerar, ¿no? Y bueno, nosotros no tenemos ni idea de si el vagón o tal vez alguna especie de indicador de que se está moviendo o está acelerando, ¿no? Simplemente es como si nos hubiéramos, o bueno, como si hubiéramos aparecido dentro del vagón y ya vemos un péndulo que está, bueno, está simplemente suspendido como debería estar, ¿no? El vagón comienza a acelerar y notamos que este péndulo ya forma un ángulo con respecto a la vertical y eso es lo que tal vez nos hace pensar que hay una fuerza externa, tal vez, o hay alguna fuerza de contacto que estaría haciendo que justamente este péndulo tenga bueno, tenga un ángulo con respecto a la vertical, ¿no? Pero bueno, no hay específicamente nada, al menos dentro del vagón, que esté haciendo que se forme un ángulo con respecto a la vertical. Entonces ahí surge eh, este concepto que se puede manejar, bueno, este término más que todo, tiene una fuerza ficticia, que también la suelen llamar pseudofuerzas. Y para explicar, al menos para este observador, el hecho de que se haya movido y esté tal vez en una posición algo extraña, al menos según este observador, puede ser explicada a través de esta fuerza ficticia, ¿no? Y bueno, a este observador se le da un nombre que es de un observador no inercial, que está dentro del vagón
y dice que la fuerza neta, al menos sobre la esfera, es cero y que esa desviación que se está apreciando es debido a una fuerza ficticia que hace que justamente se equilibre con una de las componentes de la tensión, ¿no? Entonces, a esta fuerza aparente, como ya habíamos mencionado, se le dice fuerza ficticia. Se debe a que estamos situados en un marco de referencia acelerado y en general, para estas fuerzas ficticias que vamos a tratar, puede ser que actúen, o bueno, van a actuar como tal en dirección opuesta a la aceleración que al menos según este ejemplo estaría tendiendo hacia la derecha, ¿no? Es decir, este vagón está dirigiéndose hacia la derecha con una cierta aceleración, así que la fuerza ficticia va a estar situada en dirección contraria a esta, ¿no? Y esta fuerza ficticia no va a ser más que lo siguiente, ¿no? Podríamos poner F sub fic, digamos, que va a ser igual a la masa de, bueno, de la bolita que está, bueno, en este péndulo como tal, multiplicada por la aceleración que se estaría sintiendo en el marco de referencia no inercial, ¿no? Es decir, la aceleración del vagón. Entonces, el objetivo de estas pseudofuerzas sería tal vez em, llegar a tomarlas como, no sé si decirlo como un mediador, pero su objetivo como tal va a ser que todo lo que hayamos estudiado hasta ahora, el cómo habíamos aplicado las leyes de Newton, em, no surja tal vez algún cambio alarmante, ¿no? Es decir, que de alguna manera lleguemos a las mismas conclusiones que se llegue a un marco de referencia inercial. Entonces, el objetivo, bueno, de las pseudofuerzas va a ser ese, y como les decía, justamente que no se aprecie un cambio, eh, al menos que haga que las leyes de Newton entren tal vez en duda, ¿no? De si se debería aplicar en un caso especial solamente de observadores inerciales, sino que también se puede aplicar a un observador no inercial. Bueno, al menos es una pequeña teoría de los problemas en los que vamos a estar ahora. Tal vez hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces, podríamos comenzar los ejercicios analizando tal vez un caso muy similar a este, ¿no? Es básicamente tal vez el mismo sistema, solo que esta vez tenemos una camioneta en la que también está situado un péndulo dentro de esta y hay una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado y nos piden que encontremos el ángulo tita que forma la cuerda con la vertical, ¿no? Además de la tensión de la cuerda. Entonces, podríamos aplicar o podríamos tal vez resolver este problema y primeramente situándonos fuera del camión, ¿no? Para ver justamente lo que al menos trataba de explicar en esta parte, ¿no? Que deberíamos llegar a ecuaciones que son básicamente las mismas. Entonces, si nos citamos fuera del camión, es decir, un marco de referencia inercial, que estamos en reposo, y hacemos un diagrama de cuerpo libre acerca de este péndulo, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, al menos tendríamos lo siguiente. Podemos elegir un marco de referencia de esta forma.
en donde, bueno, estaría apareciendo por acá la tensión. El ángulo, bueno, se estaría repitiendo justamente con respecto a la vertical. Con respecto al eje Y, mejor dicho. También tendríamos el peso. No se olviden que todo este sistema, incluido el péndulo, está con una cierta aceleración, ¿no? Que está dirigida justamente hacia la derecha. Entonces, si vemos qué pasa en la sumatoria de fuerzas, tanto para el eje X como para el eje Y, ¿qué tendríamos? Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vemos que al menos en la componente vertical no se está presentando una aceleración como tal vez se lo está haciendo en el eje horizontal, ¿no? En el eje X. Entonces, tanto la fuerza, bueno, la componente coseno de la tensión como el peso se estarían equilibrando. Entonces, lo que tendríamos sería T coseno de tita, que sería igual a, bueno, sería básicamente el peso de la masa M. Y para el eje horizontal, bueno, ahí habría que tomar en cuenta de que está sintiéndose una aceleración, además que eh, existe la componente seno de la tensión, ¿no? Es decir, que se tendría lo siguiente. T seno de θ sería igual, bueno, a la masa del péndulo, bueno, de la bolita del péndulo, multiplicado por la aceleración que estaría sintiendo, ¿no? Y de acá, bueno, em, podrían tal vez dividir esta ecuación, bueno, esas dos ecuaciones, lo que tendrían sería lo siguiente. T seno de tita sobre T coseno de tita. Bueno, la tensión se va a ir, que nos dejaría simplemente con la tangente de tita, que sería igual a la masa por la aceleración, dividida entre el peso, pero el peso es masa por la gravedad, masa con masa se iría, y aquí quedaría aceleración sobre gravedad, ¿no? Y de acá ya ustedes pueden obtener lo que sería este ángulo tita, dado que la aceleración es 3 metros sobre segundo cuadrado y la gravedad, bueno, lo vamos a tomar como 9,81. Entonces, menos lo que yo estoy obteniendo de estos cálculos es una cosa de 17 grados, ¿no? Para obtener la tensión, ya sea pueden reemplazar el ángulo que se había obtenido en la sumatoria de fuerzas en el eje y ya estaría con eso. Es decir que si nos podemos analizar esta ecuación de acá, despejamos la tensión, quedaría con lo siguiente, ¿no? La tensión sería igual al peso sobre el coseno del ángulo tita, ¿no? Que tendría, bueno, un resultado de, no más que la masa se nos da es de 0,5 kilogramos. Entonces, estaría resultando una cosa de 5,13 newtons, ¿no? Bueno, lo que habríamos hecho acá es básicamente analizar qué es lo que está pasando con el péndulo y viendo tal vez es un marco de referencia inercial, no hay nada como tal que nos haga pensar que hay algo extraño dentro de, o que esté afectando tal vez al péndulo, ¿no? Pero ahora, si nos situamos dentro de la camioneta, pues tal vez para que quede un poco más claro, ya no estaríamos viendo como tal toda la camioneta, ¿no? Simplemente estaríamos apreciando el péndulo, pero este péndulo no está tal vez como tal, al menos estamos dentro y no nos damos cuenta de si la camioneta está acelerando o no. No podría pensar y decir que debería estar tal vez de esta forma simplemente, ¿no? Pero
como realmente está, pues está, bueno, con un ángulo θ respecto a la vertical. Es decir, lo que estaría viendo un observador, que sería un observador no inercial, sería básicamente lo que estoy tratando de dibujar, ¿no? Y tampoco hay tal vez alguna fuerza que se le esté aplicando que justamente haga que esté en esta posición, ¿no? Acá, el observador no inercial lo único que estaría apreciando sería, bueno, sería justamente el peso y la tensión que estaría en esta parte, ¿no? Pero eso no estaría equilibrando, o bueno, al menos no estaría explicando el por qué se está moviendo hacia este lado, ¿no? Entonces, dado que el observador está en un sistema que está acelerado y tal vez la manera en que se podría explicar el hecho de que esté tendiendo tal vez a la izquierda, como lo vemos en la imagen, sería a través justamente de una de esas pseudofuerzas. Y el observador no inercial podría decir que acá existe una de esas F ficticias que estaría explicando justamente el hecho de que esté en esta posición, ¿no? Entonces, para el eje Y, si hacen una sumatoria de fuerzas en el eje vertical, no estaría pasando como tal nada raro, ¿no? Es decir, no hay un movimiento como tal que se esté moviendo hacia arriba y hacia abajo. Y de hecho, el ángulo que se esté repitiendo en esta parte, y tal vez creo que esto sería mejor dibujarlo así, que se estaría repitiendo justamente acá. Bueno, básicamente lo que habría hecho es justamente este sistema, pero adicionándole la fuerza ficticia, ¿no? Y noten que al menos para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos T coseno de θ, que se estaría equilibrando justamente con el peso, ¿no? Bueno, es básicamente la ecuación que habíamos obtenido para el eje Y. Tal vez lo interesante está en ver qué está pasando con el eje X. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, si al menos tomamos como positivo hacia la derecha y positivo hacia arriba en el eje Y, que tendríamos sería la componente seno de la tensión, y además tendríamos esa fuerza ficticia, que sería menos F sub, bueno, F sub fic, ¿no? Entonces, fíjense que esa fuerza ficticia es justamente la que está tal vez dándole sentido, al menos según el observador no inercial, del por qué está con un cierto ángulo con respecto a la vertical, ¿no? Y como en la parte de teoría habíamos visto al menos a qué es proporcional esto, bueno, va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Esta fuerza ficticia vendría a ser igual a la masa justamente de esta bolita que está en el péndulo, y estaría multiplicado por la aceleración que se estaría sintiendo en su sistema, ¿no? Es decir, la aceleración que estaría desarrollando lo que sería la camioneta. Y si esto reemplazamos justamente en la ecuación que habíamos obtenido previamente de la sumatoria de fuerzas, básicamente estaríamos obteniendo las mismas ecuaciones que habíamos visto, al menos en el caso para un observador inercial, ¿no? Entonces, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, de por sí ya era lo mismo. Y para la sumatoria de fuerzas en el eje X, adicionando lo que sería esa fuerza ficticia, noten que también habíamos obtenido la misma ecuación, ¿no? Lo que va a permitir eh, tener los mismos resultados, ¿no? Básicamente son las mismas ecuaciones y aquí nuevamente se va a tener el caso en el que el ángulo sea de los 17 grados y la tensión justamente
sea los 5.13 newtons, ¿no? Bueno, al menos para observadores en los que, bueno, se habrían situado en un marco de referencia no inercial que estaría acelerando estas pseudofuerzas, como al menos para este pequeño caso, ha sido bueno, una gran ayuda para al menos obtener la ecuación tal y como se había visto para un sistema inercial. Es decir, que se estaría obteniendo los mismos valores, lo que hace que justamente se aplique también las leyes de Newton, ¿no? Y no se haya variado como tal en algo que sea alarmante, ¿no? Hemos obtenido eh, el mismo ángulo y la misma tensión y no hay algún cambio drástico como tal, ¿no? Bueno, sobre este caso, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Y creo que podemos pasar al siguiente problema entonces. Este caso suele ser llamativo y tal vez hasta les haya pasado. Y cuando uno está, bueno, imagínense que están en la plataforma de algún camión y justamente hay una caja al lado de ustedes, ¿no? El camión comienza su movimiento, tiene una cierta aceleración y de pronto puede ser que la caja empiece a irse tal vez deslizando hacia el lado en el que podría ser incluso que caiga de la plataforma del camión, ¿no? Entonces, básicamente ese es este caso en el que hay una caja de 10 kilogramos que está sobre la plataforma de un camión y que va a empezar a sentir una aceleración a sub c del camión de 1 metro sobre segundo cuadrado. El piso de la plataforma, bueno, tiene algunas rugosidades y es tal que la fuerza de fricción ya no las dan, es de 5 newtons, ¿no? Entonces se preguntan si la caja se encuentra a 5 metros del borde de la plataforma, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que esta, bueno, caiga de la plataforma, ¿no? Bueno, entonces, para este caso, bueno, el diagrama podría ser el siguiente, ¿no? Tal vez esta puede ser la plataforma, esto, bueno, la cabina del camión, acá tal vez las ruedas, y la caja justamente estaría ubicado tal vez por esta parte, ¿no? Así que ustedes están ubicados seguramente en la plataforma y el camión comienza a acelerar, ¿no? Con una aceleración de A sub c de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces, pueden plantearse que estamos tal vez como en los anteriores casos, es decir, que ustedes simplemente están viendo la caja cuando todavía no hay movimiento por parte del camión, pero que una vez este se ponga ya en movimiento, bueno, ustedes seguramente van a ver cómo la caja empieza a deslizarse poco a poco, ¿no? Y al menos para el observador que está en la plataforma, viendo directamente a la caja, no hay nadie que esté empujándola o tal vez que la haya pateado, simplemente se está moviendo hacia atrás. Así que nuevamente podríamos aplicar justamente una de esas pseudo fuerzas, ¿no? Entonces,
Tal vez podemos poner la caja de esta manera. Y bueno, al menos para el eje X podríamos tomar como positivo hacia el lado izquierdo. Y bueno, para el eje Y positivo hacia arriba. Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando? Primeramente, si se está moviendo hacia este lado, hacia la izquierda, y en este sentido estaría apareciendo la fuerza de fricción. También estaría apareciendo la normal, el peso de esta caja. Y además que el hecho de que se esté moviendo hacia ese lado, eh, al menos con estas fuerzas, no tiene una explicación clara, ¿no? Entonces podríamos añadir nuevamente una de esas fuerzas, es decir, que estaría situado de esta manera. Y que, bueno, para este caso al menos le voy a llamar F sub F minúscula simplemente. Entonces, bueno, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, la normal simplemente va a estar igualada al peso. Y para la sumatoria de fuerzas en el eje X, tendríamos lo siguiente. F sub F, esa fuerza ficticia, menos la fuerza de fricción, ¿no? En este caso simplemente estaría en una dimensión y no voy a tomar como tal una notación de vectores, ¿no? Esto estaría, bueno, quedaría de la siguiente manera, ¿no? Entonces, al menos para este caso, dado que estamos situándonos dentro de la plataforma del camión, y tal vez si se ponen a medir de alguna manera cuál sería la aceleración de esta caja, y tal vez si la comparamos con alguien que está analizando el mismo problema y está en la parte de afuera, y puede ser que haya una cierta contradicción, ¿no? Es decir, que al menos para el observador que está dentro del camión, va a aplicarle seguramente la segunda ley de Newton a lo que sería simplemente la caja y va a medir seguramente alguna aceleración de esta, ¿no? Entonces, al menos si aplicamos la segunda ley de Newton a lo que sería el eje X, tendríamos que esta, bueno, al menos estas dos fuerzas, la fuerza ficticia y la fuerza de fricción, estarían igualadas a la masa de la caja justamente por esta aceleración que le voy a llamar A', que es la aceleración que estaría midiendo el observador que está dentro del camión, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la fuerza ficticia? Bueno, nuevamente la fuerza de ficticia es tratada como en el anterior caso, ¿no? Sería igual a la masa de este bloque multiplicado por la aceleración, pero no es esa aceleración justamente la que está tomándose como A', ¿no? Es la aceleración del camión, es decir, A sub c. Bueno, si al menos se hace un reemplazo de lo que habríamos analizado en esta parte con la fuerza ficticia, ¿qué es lo que tendríamos? Bueno, sería masa por la aceleración del camión menos la fuerza de fricción, ¿no? Que estaría igual a la masa por la aceleración A'. Bien, para obtener este tiempo que transcurre hasta que caiga la caja, viendo justamente de este observador que está dentro del camión, el objetivo sería hallar esta A', ¿no? Y ya a través de, bueno,
conceptos de cinemática, podríamos hallarlo justamente ese tiempo que se nos está pidiendo, ¿no? Entonces, lo único que habría que hacer de acá es despejar esta A', que sería igual a la masa por la aceleración del camión, menos la fuerza de fricción, que de hecho tiene un valor de 5 newtons, bueno, dividida entre la masa. Y esto estaría resultando lo siguiente. Bueno, la masa de la caja, que sería de 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración del camión, que es 1 metro sobre segundo cuadrado, menos los 5 newtons de la fuerza de fricción dividido entre la masa, ¿no? Que es 10. Y esto da un resultado de, bueno, 0.5 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces recuerden que esta aceleración es justamente la que está midiendo el observador dentro del camión, ¿no? Bueno, dado que al inicio la caja habría partido de reposo, podríamos utilizar una de las ecuaciones de cinemática, que de hecho es esa distancia justamente igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo, pero la velocidad inicial va a ser cero, entonces sería igual a un medio de la aceleración, es decir, A' multiplicado por el tiempo, ¿no? Tiempo cuadrado. De acá lo que simplemente habría que hacer es despejar el tiempo, que sería 2 veces esa distancia dividida entre A' y todo esto en raíz, ¿no? ¿Cuál es la distancia? La distancia sería todo el largo de la plataforma. Es decir, que sería 5 metros, ¿no? Dado que la caja se encontraba a 5 metros del borde de la plataforma. Entonces, si se calcula esto, al menos lo que me está resultando en mi caso es de 4.5 segundos, ¿no? Y tal vez una manera de diferencial, bueno, de empezar a ver esto de A sub C y A', que tal vez puede ser confuso en algún momento. Y de hecho en el inciso B pregunta qué espacio recorre el camión durante el inciso A. Y no se debería tomar como tal esta A', ¿no? Porque, bueno, ya habíamos dicho que es la aceleración de la caja dentro del camión. Lo que sí se podría hacer es tomar nuevamente esta ecuación aplicada a esta vez al camión, ¿no? Y específicamente hallar la distancia del camión, es decir, x sub c, un medio de a sub c multiplicado por el tiempo cuadrado. ¿Qué tiempo? Pues básicamente el mismo tiempo que ha tenido en el que la caja habría, bueno, ese tiempo en el que habría transcurrido hasta que salga de la plataforma, ¿no? Entonces, para este caso sería un medio multiplicado por la aceleración del camión, que es 1 metro sobre segundo cuadrado, y el tiempo, que al menos es de 4.5 segundos. Entonces, aproximadamente la distancia que habría recorrido el camión hasta que la caja salga de la plataforma es de 10, bueno, 10 metros. Este caso se diferencia tal vez de este otro, en el sentido de que la caja ya se estaría moviendo con respecto a nosotros, ¿no? A diferencia del péndulo, que de ser cierto que al menos dentro del vagón se hacía tal vez algo raro, que este péndulo tenga tal vez un cierto ángulo con respecto a la vertical, pero que estaba tal vez quieto.
en reposo. Eh, Sin embargo, en este otro, la caja ya se estaba moviendo, ¿no? A tal punto de salirse como tal del camión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces, podríamos pasar al siguiente. Y de hecho, este problema es, bueno, de cierta manera muy estudiado justamente en esta parte de sistemas no inerciales, em, porque, bueno, es un sistema algo parecido a lo que en algunos casos anteriores habríamos resuelto, pero en este caso, esta cuña M mayúscula ya se estaría moviendo, ¿no? Entonces, justamente, al menos para este caso, vamos a tomar que la cuña con respecto a la superficie donde ésta está posicionada, bueno, no tiene alguna fricción, ¿no? Y se coloca un bloque de masa M sobre justamente esta, ¿no? Bueno, aquí ya depende de cómo podríamos analizarlo. El problema dice que no hay fricción entre el bloque y la cuña, ¿no? Eso puede ir variando, podría ser que exista como tal una rugosidad de la masa M minúscula con la masa M mayúscula y a su vez también de la cuña con respecto a la superficie donde está esta. Entonces el sistema dice que se suelta del reposo y eh, nos piden que calculemos la aceleración de la cuña, así como la aceleración del bloque, ¿no? Les decía que era estudiado al menos en esta parte porque suelen preguntar cosas como que cuál es la fuerza mínima que tal vez se esté aplicando en este caso, para que justamente la masa M minúscula permanezca quieta, ¿no? Quieta con respecto a la cuña, porque claro, con un observador que está fuera de todo este sistema, ambos cuerpos se están moviendo, M mayúscula y M minúscula, pero si se colocan tal vez en un sistema que está justamente sobre la cuña, sobre la masa M mayúscula, eh, seguramente la masa M minúscula va a estar quieta, ¿no? Bien, entonces, primero analicemos justamente las aceleraciones de ambos cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, tanto para la masa M mayúscula como para la masa M minúscula, ¿no? Y al menos en este caso, em, podríamos analizarlo primeramente desde fuera, ¿no? Es decir, ¿qué aceleraciones estaría viendo un observador inercial en reposo, tanto para la masa M mayúscula como para la masa M minúscula? Y para la masa M mayúscula, pues básicamente lo que se tendría es lo siguiente. Primeramente tendríamos que existe una normal debido a que está sobre la superficie, es decir, que podríamos llamarla como tal
una normal n sub 1, que es, bueno, debido a este contacto entre la masa m mayúscula con el suelo, y también se estaría presentando el caso en el que existe una normal n sub 2, como le voy a llamar acá, pero que esta es debida al contacto con la masa m minúscula, además del peso que tiene esta. Y bueno, esta tal vez se está moviendo en este sentido con una aceleración a sub c, digamos, aceleración de la cuña. Bueno, lo que tendríamos para la masa m minúscula sería lo siguiente. Y al menos para este caso, podríamos rotar este sistema tal que sea de esta manera. Lo voy a hacer con blanco. Bueno, que luzca más o menos de esa manera. Y acá tendríamos el peso de la masa m minúscula. Creo que lo voy a llamar m sub, bueno, w sub m, y acá w sub m mayúscula para que no haya alguna confusión. Acá estaría posicionada la normal, y de hecho sería la normal 2, como habíamos visto en esta parte, por el contacto con la masa m mayúscula. Y también habría que tomar en cuenta que esta aceleración que se estaría sintiendo, eh, o al menos la que estaríamos apreciando fuera de todo este sistema, eh, tiene que ver también con la aceleración que se estaría desarrollando por parte de la cuña, ¿no? Seguramente el bloque se va a ir moviendo tal vez en esa dirección, pero eh, la aceleración de la cuña se estaría sintiendo también, como al menos lo habíamos visto en el otro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, tal vez podría ser que para que esto quede un poco más claro, eh, bueno, tal vez lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Dado que estamos en un sistema inercial fuera de todo este sistema, tal vez lo puedo hacer aquí mismo, frente así. Podría ser que estemos midiendo eh, dos aceleraciones, ¿no? Que, bueno, va a ser representado a través de esos dos vectores, que este sería, bueno, la aceleración de la cuña, que está sub c, vista bueno, vista desde el observador inercial, y también estaría apreciando lo que ahora mismo estoy tratando de hacer, ¿no? Lo que sería eh, la aceleración de la masa m minúscula, ¿no? Y a su vez, eh, esto estaría también relacionado con cómo ve la masa m mayúscula, es decir, la cuña, a lo que sería la masa m minúscula. Y de hecho, creo que lo voy a hacer con otro color, tal vez de esta manera. Y esta, bueno, podríamos llamarla de la siguiente manera, algo parecido a lo que se hacía en movimiento relativo, ¿no? Que sea la aceleración de la masa m minúscula respecto de la masa m mayúscula. Entonces, tal vez si analizamos un poco eso, vemos que es una sumatoria de vectores, ¿no?
bueno, una suma de vectores, mejor dicho. Es decir, que A sub C más el otro vector, que sería A sub M minúscula respecto a la masa M mayúscula, o tal vez debería ponerlo respecto a sub C, dado que le estamos diciendo cuña y no como tal M mayúscula. Bueno, aquí voy a arreglar un poco eso. Esa sumatoria, bueno, básicamente sería igual a la aceleración de la masa M minúscula, ¿no? Es decir, que esto es igual a A sub M. Entonces, tal vez con esto pueda quedar un poco más claro y decir que, por ejemplo, para el caso de la cuña A sub C, eh, seguramente va a ser igual a algún módulo que tenga este, multiplicado por el vector unitario I, dado que este solamente se estaría moviendo, bueno, estaría moviéndose básicamente en una dimensión, ¿no? Se estaría moviendo simplemente en un eje horizontal. Y para el caso de, bueno, al menos para el caso de A sub M, vista del observador desde afuera, este sí ya no se mueve en una dimensión. Es decir, que estaría moviéndose en un plano en dos dimensiones, que sería, podríamos llamarla A sub mx, multiplicado por el vector unitario y, más A sub my, multiplicado por el vector unitario j. Bueno, el hecho de que se están analizando tal vez estos casos, es debido a que cuando hagamos la sumatoria de fuerzas justamente para la caja M minúscula, em, el cómo lo estemos viendo y el cómo también esté definida las aceleraciones, al menos como verán, si ubicamos esta A sub C en este plano que estaría inclinado, bueno, estaría presenciándose una aceleración también en el eje Y, ¿no? Checa, creo que eso me falta. Y no estaría como tal, tal vez como en los casos que habíamos analizado, que se presencia tal vez solo una aceleración en el eje X, ¿no? Al menos viendo este plano que está rotado, sino que también se estaría presenciando desde el observador, desde afuera, ¿no? Una aceleración para el eje Y. Bueno, tal vez hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces ya podríamos ir formulando las ecuaciones. Primeramente podríamos formular, o bueno, plantear las ecuaciones para la cuña, que sería tomando este plano, bueno, este sistema de acá. De hecho, creo que me está faltando bueno, el ángulo alfa, que
al menos en este caso, se estaría repitiendo en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendríamos para el eje, bueno, para el eje X? Tendríamos la normal n sub 2 y, bueno, la componente coseno de esta. Y de hecho acá creo que me estoy equivocando, no se repite aquí el ángulo. Bueno, sí, no es aquí, es al otro lado. Y de hecho es el ángulo alfa, no sé por qué se pone tita. Bueno, este ángulo de hecho es un caso tal vez similar a lo que tal vez hacíamos con esos planos inclinados donde básicamente esto se estaría repitiendo en esta parte. Aquí también me ha faltado. Y de hecho es un caso tal vez algo similar, tal vez para que esto quede claro de dónde se estaría repitiendo. Es decir, que al menos para este caso, en el caso en el que el plano está inclinado, eh, justamente se habría rotado de tal forma que eh, el eje X coincida con el movimiento de la masa m minúscula, y dado que el peso siempre está verticalmente hacia abajo, ¿no? Al menos en los casos en los que hemos visto esto, bueno, este ángulo de la cuña del plano inclinado justamente se repetía, ¿no? Con respecto a lo que sería el eje Y. Y este, bueno, si ustedes tal vez se imaginan un plano, o bueno, esta recta de la normal 2, tal vez siguiendo de esta manera con líneas segmentadas, eh, menos en este caso tal vez podría notar que básicamente está pasando lo mismo, ¿no? Y el ángulo alfa se estaría repitiendo esta vez con respecto a al vector n sub 2, que de alguna manera podríamos decir que está, bueno, no de alguna manera, está justamente en paralelo lo que sería al eje Y, ¿no? Es por eso que, bueno, aquí me estaba equivocando y el ángulo alfa justamente estaría en esta parte. Bien, una vez aclarado eso, em, ¿qué es lo que tendríamos para la sumatoria de fuerzas en el eje X? Y de hecho acá podríamos poner diagrama de cuerpo libre de la masa M mayúscula, que sería lo siguiente. Bueno, al menos en este caso, la componente seno de la normal 2 eh, estaría en el lado contrario, tal vez al lado positivo que habríamos puesto, es decir, menos n sub 2 multiplicado por el seno de alfa, que sería igual a la masa m mayúscula multiplicado por la aceleración justamente de la cuña, ¿no? Y para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tendríamos la normal 1. Bueno, no existe un movimiento como tal en el eje Y, ¿no? Es decir, que estas fuerzas estarían equilibrando, ¿no? Bueno, sería la normal 1, que sería igual a la componente coseno de la normal 2. A este se le sumaría lo que sería el peso del bloque M mayúscula, ¿no? Bien. Em, bueno, estas serían las ecuaciones para el bloque de masa M mayúscula, o mejor dicho, para el plano inclinado. Ahora podríamos plantear las ecuaciones para la masa M minúscula. Entonces, primeramente podría ser para
lo que sería el eje Y, que al menos en este se está presentando la normal 2 y la componente coseno de su peso, ¿no? Es decir, la normal 2 menos el peso de m minúscula por el coseno del ángulo alfa, ¿no? Y al menos visto desde afuera, como ya había explicado tal vez con esta sumatoria de, bueno, de las aceleraciones que justamente habíamos analizado previamente, fíjense que em, existe una aceleración en este sentido, ¿no? Y de hecho, esa aceleración estaría tal vez más involucrada con la aceleración que se estaría sintiendo, tal vez por así decirlo, por parte de la cuña, ¿no? Porque si esta aceleración tal vez lo trasladan a este diagrama que habíamos hecho en esta parte, que estaría ubicado más o menos de esta forma, y el ángulo alfa pues estaría ubicado en esta parte. Esto ya pueden seguirlo de esa regla, ¿no? De bueno, un lado sí, un lado no, un lado sí, ¿no? Bueno, podría ser una manera de ubicarse dónde está posicionado el ángulo. Y de hecho, si lo descomponen en este, bueno, en este sistema rotado, fíjense que existe la componente de A sub C, que sería la componente seno, ¿no? Es decir, que sería lo siguiente. eh, Esto sería igual, bueno, aquí ya no me alcanza el espacio, sería igual a la masa m minúscula por la componente seno de A sub C, ¿no? Es decir, A sub C seno del ángulo alfa, ¿no? Para la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué es lo que se tendría? Bueno, tendríamos que, bueno, tendríamos primeramente la componente, y de hecho es la responsable de la que este cuerpo esté cayendo, ¿no? Que sería solamente la componente seno del peso, es decir, W sub n, seno de el ángulo alfa. ¿Y qué le seguiría? Bueno, en esta parte le seguiría lo siguiente, ¿no? Primeramente, fíjense que existe una de las componentes de A sub C, que sería la componente coseno, justamente, ¿no? Pero, y justamente tal vez ahí entra esta explicación que les daba acá. Fíjense que para la aceleración A sub m, simplemente viendo tal vez la ecuación de vectores que habíamos puesto en esta parte, eh, tiene que ver con la aceleración A sub c, ¿no? Y de hecho, para la componente y nos está saliendo, es A sub c seno de alfa, pero para la componente x también, ¿no? Es decir, la componente coseno que justamente se estaba apreciando en esta parte, ¿no? Y además, vista desde el observador desde afuera, ¿no es esto? Además está involucrada este, bueno, este otro término, este otro vector, que sería la aceleración del bloque vista desde la cuña. Y esa aceleración, bueno, esa aceleración básicamente está ubicado de la siguiente manera, ¿no? En sentido paralelo a lo que sería el eje X, que podríamos ponerlo, bueno, podría ser la misma notación, ¿no? De A sub m sobre c. Y ahí viene el hecho de que ustedes separen tal vez en la cuña y digan cómo es que la masa m se está moviendo. Porque
Algunas veces suele ser tal vez un poco confuso verlo y tal vez inclusive alguna vez se podría poner el caso en el que tal vez estuviera ubicado de esta manera, sí que este observador que está en la cuña de masa M mayúscula simplemente va a ver que la masa M minúscula se estaría moviendo, eh, alejándose y acercándose, ¿no? Bueno, es la única manera en la que la masa M mayúscula se estuviera moviendo. Es un ejemplo que tal vez no deban tomárselo muy literal, es decir, de esta forma, pero que podría ilustrar el hecho de que este observador dentro de la cuña solo lo esté viendo de esa manera, ¿no? Y no esté viéndolo como el observador desde afuera, en el sentido que para este observador inercial ya se estaría moviendo tanto para el eje X como para el eje Y, ¿no? Es decir, se está moviendo en dos dimensiones, ¿no? Entonces, si acá seguimos planteando la ecuación que sería igual a la masa, y acá va a entrar justamente lo que sería la componente coseno del ángulo alfa, dejarlo así simplemente, bueno, por lo explicado anteriormente, no estaríamos considerando como tal esta aceleración que estaría viéndose por parte del bloque bueno, por parte de la cuña de masa m, ¿no? Entonces acá justamente va a aparecer ese término, que sería la aceleración de la masa m minúscula vista desde la cuña. Entonces, tal vez lo que básicamente está pasando en esta parte es lo siguiente. Nosotros habíamos colocado que la masa m minúscula es igual a la masa, bueno, la aceleración de la masa m minúscula, bueno, tal vez copiando simplemente esta ecuación, esta suma de vectores que habíamos hecho previamente, que sería igual a sub c más a sub m visto desde la cuña. Bueno, básicamente lo que estaría pasando en esta parte es, y tal vez tomando simplemente estos términos de acá, este de acá y este otro, básicamente, esto vendría a ser de la siguiente manera: a sub m sobre c más a sub c coseno del ángulo alfa sería una de las componentes en el eje y justamente de este sistema rotado, ¿no? Y para la componente y, lo que quedaría simplemente es lo siguiente: más a sub c, bueno, multiplicado por el seno del ángulo alfa. Esto, bueno, multiplicado justamente por el vector unitario j, ¿no? Como tal, para el observador desde afuera, como lo estamos viendo justamente a través de estas ecuaciones, justamente se está dando el caso en el que no está como tal su aceleración en una dimensión, sino que está en dos dimensiones, ¿no? Bueno, tal vez hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda.
Bien, creo que podemos continuar. Eh, Ahora solo faltaría agarrar estas cuatro ecuaciones y, bueno, ir em, tal vez hallando el modo de hacer que A sub C y A sub M, o bueno, al menos en este caso A sub C, que sería la aceleración de la cuña, y tal vez también despejando lo que sería A sub M respecto de la cuña. Y bueno, básicamente es hallar justamente esos dos términos de estas cuatro ecuaciones que habríamos planteado de la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, pienso que el análisis físico es tal vez hasta aquí. Ahora sigue la parte matemática. Lo que podríamos hacer es, a ver, podríamos agarrar esta ecuación de acá y despejar lo que sería n sub 2, ¿no? Y n sub 2, bueno, podríamos reemplazarlo justamente en esta otra ecuación. Entonces, n sub 2 va a ser igual a menos m mayúscula a sub c, eh, dividida entre el seno de el ángulo tita. Bueno, el ángulo alfa, perdón. Esto podríamos reemplazarlo en esta otra ecuación. De hecho, creo que le voy a poner nombres acá para que no sea más confuso. Este que sea la ecuación 1, este que sea la ecuación 2, esto que sea, bueno, la ecuación 3 y esto la ecuación 4. Entonces, habría despejado de la ecuación 1 la normal 2 y lo estaría reemplazando en la ecuación 2, que lo que me quedaría sería lo siguiente. Bueno, sería n sub 1, bueno, sí, n sub 1 igual a masa, o bueno, la normal n sub 2, que sería menos m mayúscula a sub c seno de alfa, y que estaría multiplicado por el coseno de alfa. Aquí también no sé por qué he anotado coseno de tita, sería coseno de alfa. Nuevamente estoy equivocándome. Y a esto habría que sumarle, bueno, lo que sería el peso, que simplemente lo voy a anotar como m mayúscula por g, ¿no? Bien, tal vez lo que podríamos hacer ahora es, creo que esta parte sería más conveniente hacerlo de la siguiente manera y es algo que me estaba preguntando y creo que sería mejor. Podríamos agarrar nuevamente esto, pero en vez de reemplazarlo en la ecuación 2, podríamos reemplazarlo en la ecuación 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Es lo siguiente. La normal 2, bueno, está definida como menos m a sub c, seno de alfa, y bueno, sería menos la componente coseno de la masa m minúscula. Eso sería igual a la masa a sub c bueno, por el seno del ángulo alfa, ¿no?
Entonces, bueno, de acá podríamos tal vez multiplicar por el seno del ángulo alfa, que nos quedaría lo siguiente, menos m a sub c, menos m por g, coseno de alfa, seno de alfa, igual a m minúscula a sub c, seno cuadrado del ángulo alfa. Bueno, fíjense que de esta parte nos habríamos librado tal vez de las normales n sub 1 y n sub 2, quedando simplemente a sub c, ¿no? Que es lo que estamos buscando ahora. Entonces, bueno, esta expresión podría llevarla al otro lado. ¿Y qué es lo que quedaría? Bueno, sería lo siguiente. Tal vez factorizando inclusive a sub c, llevando este término al lado, bueno, creo que aquí estoy equivocándome. Llevando todo este término al otro lado de la ecuación, tendríamos lo siguiente. M, que en este caso, bueno, sería más m a sub c, seno cuadrado de alfa, ¿no? Y al otro lado, aquí porque estoy poniendo un paréntesis más, sería así simplemente. Bueno, al otro lado simplemente quedaría esto, que sería menos más a gravedad coseno del ángulo alfa, seno del ángulo alfa, ¿no? Bien, acá simplemente habría que hacer un reemplazo, que aquí lo voy a hacer con blanco. Bueno, habría que hacer un despeje ya, que quedaría de la siguiente manera. Y bueno, no sé si en algún momento me he equivocado de signo, no sé por qué está este signo negativo. Bueno, creo que todo está bien. Entonces, bueno, lo que quedaría acá simplemente sería menos m por g coseno de alfa por el seno de el ángulo alfa, ¿no? Todo esto dividido entre toda esta expresión de acá, que sería m mayúscula más m a sub c, seno cuadrado de el ángulo alfa, ¿no? Entonces, al menos para este caso, la aceleración para la cuña sería esta expresión de acá, ¿no? Bueno, a sub c no. Acá nuevamente me estoy equivocando. Aquí simplemente debería ser m. Y acá también. Bien, habríamos encontrado tal vez una expresión para la aceleración de la cuña en función de m minúscula, que es, bueno, una de las cosas que se sabía, y m mayúscula, además del ángulo alfa que se estaba, bueno, que era ya esto del plano inclinado, ¿no? De la cuña. Bueno, para la aceleración ya del bloque de masa m minúscula con respecto a la cuña, y bueno, básicamente tendríamos que tomar esta ecuación de acá. Ya está, bueno, podríamos reemplazarle directamente lo que habríamos hallado, ¿no?
es decir, reemplazarle toda esa expresión que habíamos visto para A sub C, que, bueno, habría que tomar toda esa expresión de acá y reemplazarlo ahí, ¿no? A ver, tal vez hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no. Entonces, si agarramos esta expresión y, bueno, la reemplazamos justamente en la ecuación 4, como les decía, tendríamos lo siguiente. Bueno, tendríamos m por g seno de tita, que sería igual a la masa. Aquí estaría lo que queríamos hallar, es decir, m, bueno, la aceleración de m minúscula respecto de c, menos toda esa expresión que habríamos hallado para a sub c, m por g seno de tita, coseno de tita, dividido entre m mayúscula más m seno cuadrado de tita, o bueno, seno cuadrado de alfa. Bueno, todo esto estaría multiplicado por el coseno de alfa, si no me equivoco. Sí, aquí está. Todo esto entonces multiplicado por el coseno de alfa. Y ya de aquí habría que hacer algunos despejes. Primeramente podríamos simplificar lo que sería la masa m. A este lado simplemente quedaría g seno de alfa igual a sub m eh, respecto de la cuña menos, acá sería m por g. Bueno, no sé por qué estoy colocando alfa. Aquí debería ser seno de alfa multiplicado por el coseno de alfa. Coseno de alfa. Y de hecho, este coseno podría entrar a multiplicar. Nos quedaría de la siguiente manera. Seno de alfa multiplicado por el coseno cuadrado de alfa dividido entre m más m seno cuadrado de alfa. Bueno, lo único que habría que hacer es eh, llevar todo este término al lado izquierdo de la ecuación y nos quedaría de la siguiente manera, que sería eh, gravedad seno de alfa más m por g multiplicado por el seno de alfa, coseno de cuadrado de alfa, dividida entre m mayúscula más m minúscula seno cuadrado de alfa, ¿no? Bueno, creo que se podría hacer un poco más acá. Em, Tal vez llevar
bueno, hacer operación simplemente con estos dos términos de acá, que nos dejaría de la siguiente manera. M es, bueno, esto sería M respecto a la cuña, que sería igual a, bueno, todo esto tal vez le iría a multiplicar este lado. Entonces, nos estaría dejando con lo siguiente. MG seno de alfa, bueno, más M minúscula G, y en este caso sería seno cubo, ¿no?, de alfa, más M por G, seno de alfa, multiplicado por el coseno cuadrado, sí, coseno cuadrado de alfa. Esto dividido entre M más M seno cuadrado de alfa, ¿no? Bueno, de estos dos términos, tal vez se podría, bueno, se podría factorizar lo que sería seno M y G, y dado que va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado, y eso sería igual a 1, esto simplemente se estaría reduciendo a lo siguiente. MG seno del ángulo alfa más MG seno del ángulo alfa simplemente, ¿no? Y todo esto dividido entre, bueno, simplemente copiar esta parte. Y acá, bueno, se puede seguir haciendo algunas cosas como dejarlo simplemente de la siguiente manera. Esta suma de masas multiplicado por G seno de alfa, ¿no? Y esto dividido entre M más M minúscula seno cuadrado de alfa. Bueno, creo que ha sido más una cosa de ir despejando toda esta parte, pero al menos ya habríamos obtenido las expresiones tanto para eh, lo que sería la aceleración de la cuña y lo que sería eh, la aceleración de la masa m minúscula, pero respecto de la cuña. Y esta parte se me va a hacer aún más largo si empiezo a reemplazar en esos términos de acá, ¿no?, para obtener lo que sería la aceleración de m minúscula respecto justamente de ese observador, ¿no? Eso tal vez podría dejárselo a ustedes para que lo analicen. Va a salir algo seguramente grande reemplazando estas expresiones que habríamos hallado. Pero bueno, el problema tal vez sería hasta ahí. Entonces, ¿qué es básicamente lo que se habría hecho? Es hallar justamente la aceleración de m mayúscula respecto del observador, ¿no?, de que está en reposo, y hallar la aceleración de m minúscula respecto de esta cuya m mayúscula. Y el análisis que se hace tal vez para este tipo de problemas es justamente el que habríamos hecho en esta parte. Bueno, todos estos despejes y todo el análisis físico, ¿no?, además de la sumatoria de fuerzas. Y bueno, a este punto tal vez hay alguna pregunta, alguna duda acerca de, bueno, esta última parte que habíamos hecho.
Bueno, creo que no. Tal vez una cosa más que uno se podría preguntar es, y entonces, ya que habíamos analizado el caso en el que la cuña se mueve, además de que la masa M minúscula también se estaría moviendo, si me preguntan entonces, ¿cuál sería esta fuerza para que la masa M minúscula pues se quede quieta? Podríamos tal vez verlo de la siguiente manera. A ver, em, creo que voy a adicionar una hoja aquí. Podríamos tomar tal vez, como en algún caso lo hacíamos, tomar todo este sistema como si fuera un cuerpo y aplicarle la segunda ley de Newton. ¿Eso con qué nos dejaría? Bueno, esta fuerza justamente sería igual a esta sumatoria de masas, de ambas masas multiplicado por la aceleración. Ahora, ¿qué sería la aceleración en este caso? Bueno, primeramente podríamos decir que, em, y tal vez nuevamente viendo tal vez este gráfico, vista desde el observador inercial, o sea, desde afuera, la masa m minúscula no se va a quedar exactamente quieta, se estaría moviendo en conjunto con la cuña, así que no estaría como tal en reposo. Lo que sí está en reposo es que se pongan tal vez su sistema de referencia justamente sobre la cuña y analizar cuál sería la aceleración de la masa m minúscula. Ahí sí, seguramente se puede concluir de que no se está moviendo la masa, ese bloquecito que está sobre la cuña, ¿no? Entonces, si quisiéramos hallar una expresión para la masa, o bueno, para la aceleración en sí del conjunto, em, tal vez bien podríamos analizar justamente estas ecuaciones que habíamos planteado, específicamente estas de acá. Porque en este caso, lo que estaríamos básicamente buscando sería A sub c, que en sí sería la aceleración de todo el sistema, y hacer que A sub m respecto de c, bueno, justamente sea cero, ¿no? Por la explicación anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Al menos viendo lo que sería bueno, la sumatoria de fuerzas en el eje X, que acabaría siendo lo siguiente. Creo que es mejor que lo vuelva a escribir. El peso W sub m, coseno del ángulo alfa. Esto es igual a masa A sub c. Bueno, en esta parte, si no mal recuerdo, era al revés. Es seno de alfa y coseno de alfa. Esta parte de, bueno, esta parte de acá sería entonces seno de alfa. Esta otra parte sería coseno de alfa más la aceleración de la masa m minúscula respecto de la cuña, que justamente para nuestro caso, el caso en el que se quiera una fuerza que haga que la masa m permanezca en reposo respecto de la cuña, sería cero. Entonces, siguiendo esta ecuación, vendría a ser mg seno de alfa, es igual a m aceleración de la cuña, que bien podríamos decir en esta parte que esta aceleración de la cuña ya es una aceleración ya del sistema, justamente lo que queremos hallar, así que A sub c la voy a llamar como A simplemente, multiplicado por el coseno de alfa. Aquí se estaría simplificando lo que serían las masas. Entonces, esta aceleración no sería más que la gravedad, y dado que coseno va a ir a dividir, pues sería la tangente del ángulo alfa, ¿no? Y como tal, la fuerza, que justamente nos poníamos el ejemplo, ¿no? Esta fuerza de acá, bueno,
tendría una expresión de la siguiente manera. Sería la sumatoria de esas masas, es decir, m más m, multiplicado por la aceleración, pero la aceleración es gravedad tangente de alfa. Bueno, al menos es esta fuerza requerida para que ese bloque se mantenga quieto respecto de, bueno, de la cuña M. Bueno, tal vez sobre esta última parte, al menos antes de que entremos al último problema, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Este otro caso, creo que también era un poco largo y tal vez lo vamos a dividir en dos partes, una la mitad ahora y la otra mitad tal vez la clase que viene. Bueno, entonces en este sistema eh, se habría instalado tal vez una máquina de Atwood justamente en un ascensor, ¿no? Y tomando en cuenta que la masa m sub 2 es mayor a la masa m sub 1, y cuando la cabina comience a subir, y de hecho esta sube con una aceleración constante de gravedad medios, además que nos dicen que despreciemos la masa de la polea y la del hilo, así como del rozamiento, nos piden que calculemos la aceleración de m sub 1 y m sub 2 respecto de la cabina y con relación al foso del ascensor. Es decir, bueno, básicamente nos estaríamos poniendo como un sistema de referencia no inercial dentro del ascensor, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la fuerza con la cual la polea actúa sobre el techo de la cabina? Entonces, para este problema podríamos hacer lo siguiente. Primeramente, hacer un diagrama de cuerpo libre tanto de la masa M1 y M2, que de hecho se parecen. En, bueno, tal vez podría colocar acá los ejes. Bueno, al menos en este caso, podríamos hacer lo siguiente. Si no estaría moviéndose el ascensor, es decir, estaría quieto en reposo, tomando esta condición de que m sub 2 es mayor a m sub 1, eh, y haciendo el diagrama de cuerpo libre para la masa m sub 1, seguramente este tendría que irse hacia arriba, ¿no? Es decir, el sentido del movimiento eh, bueno, de la polea y de las masas m sub 1 y m sub 2, eh, tal vez vendría a ser el siguiente. Se elevaría, bueno, iría en ese sentido, ¿no? Tal punto que m sub 2 empezaría a descender. Eso en el caso en el que, como tal, la máquina de Atwood esté en un, bueno, en un sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, tal vez siguiendo esa idea, podríamos tomar como eje positivo el eje Y, positivo hacia arriba. Para el eje X, bueno, no nos interesa, nos está moviendo en el eje horizontal. Entonces, primeramente se estaría tomando en cuenta la tensión en este caso. Después vendría a ser el peso. El peso, bueno, W sub 1 simplemente.
Además que si estamos dentro de bueno, dentro del ascensor como tal, el hecho de que no se mueva la máquina de Atwood, tal vez en el sentido de las flechas amarillas, como lo habíamos puesto en el caso en el que esté en un sistema de referencia inercial, ya parece raro, ¿no? Entonces, seguramente hay una fuerza que hace que justamente no se vaya como tal hacia arriba. Y ahí entra nuevamente el concepto de pseudofuerza, que va a ir justamente en este sentido, ¿no? Que, bueno, le voy a llamar como F sub F nuevamente. Bien, entonces, bueno, creo que he exagerado tal vez en decir que no se mueve como tal, pero tal vez trataba de ponerlo de una manera en la que se entienda justamente el hecho de qué está pasando en este sistema, ¿no? Es decir, que nuevamente podríamos entrar en el caso en el que este observador, como lo estamos viendo tal vez en la imagen como O', eh, dé un resultado acerca de la aceleración que estaría viéndose dentro del ascensor, pero que no coincida justamente con el resultado que estaría obteniendo el observador desde afuera, ¿no? Bueno, el observador desde afuera justamente va a tener que tomar en cuenta que el ascensor se está moviendo con gravedad medios, ¿no? Entonces, al menos para este sistema, eh, esa aceleración, como les presentaba acá, debería estar ubicado de esta manera, ¿no? Ya esta aceleración también le voy a llamar, bueno, A', uno como tal, que sería la aceleración de la masa m sub 1 vista dentro del ascensor. Bueno, siguiendo tal vez con el diagrama de cuerpo libre para, para la masa m sub 2, y para este caso, dado que el cuerpo m sub 2 tiene, bueno, mayor masa y por lo tanto mayor peso, se va a ir moviendo tal vez como tal en el sentido de las flechas amarillas, así que la voy a tomar como positivo, eh, justamente hacia abajo, ¿no? Nuevamente estaría aquí entonces la tensión. Hacia abajo estaría el peso W sub 2 y la aceleración A sub 1 y bueno, en este caso A sub 2, A sub 2 prima, vista del observador dentro de la cabina, bueno, dentro del ascensor, que estaría moviéndose en ese sentido. Ahora, y de hecho esto suelo ver tal vez en algunos que razonan de la siguiente manera. Dado que el ascensor, o bueno, dado que la masa m sub 2 está descendiendo, entonces la fuerza ficticia tiene que estar en contrario a esta, ¿no? Bueno, esto que habría hecho aquí ya sería un error en todos los cálculos que seguramente vayan haciendo. Porque, ¿qué es lo que hemos visto en la teoría? En la teoría no nos decía algo así como que esta fuerza, bueno, la dirección de esta fuerza ficticia o de esta pseudo fuerza depende de en qué sentido se esté moviendo tal vez algún objeto que estén analizando. Nunca ha mencionado algo así. Simplemente decía lo siguiente, que se presenta en una dirección contraria a toda esa, bueno, justamente tal vez podríamos decir a la aceleración con la que se está, o con la aceleración que está desarrollando justamente ese sistema de referencia no inercial. Este ascensor está subiendo, ¿no? Al menos gravedad medios, que es el módulo de esta, estaría subiendo, al menos como vemos en las pantallas, y esta fuerza ficticia estaría en una dirección contraria, ¿no? Nuevamente estaría en esta dirección.
Y eso tal vez tiene que quedar algo claro, y es un pequeño detalle que suele pasar tal vez desapercibido y es justamente pensar que esa dirección de la fuerza ficticia depende tal vez del objeto que estemos analizando, en este caso m sub uno y m sub 2, ¿no? Bueno, entonces quedaría tal vez de esta manera. Bueno, creo que no nos va a dar el tiempo como tal para ir desarrollando y si lo hago muy rápido, seguramente en algún momento voy a equivocarme en algún signo o algo así. Tal vez es preferible dejarlo en el análisis para los diagramas de cuerpo libre que se ha hecho para M sub uno y M sub 2, ¿no? Y sobre todo, tal vez lo que más quería hacer notar era justamente este último detalle que les decía acerca de la dirección de la fuerza ficticia, ¿no? Entonces, en la siguiente clase eh, ya hallaríamos lo que serían las aceleraciones de M sub uno y M sub 2 respecto del observador no inercial dentro del ascensor. Además que podríamos hallar las aceleraciones fuera de este, ¿no? Y ver esa diferencia que les digo, ¿no? Que esta A sub uno no va a ser tal vez la misma que mida el observador que está en reposo, ¿no? Y bueno, el inciso B que creo que no va a ser más que una sumatoria de fuerzas y seguramente vamos a utilizar los resultados del inciso A. Bueno, tal vez sobre estos diagramas que habíamos dibujado, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces, tal vez yo les alentaría a que empiecen tal vez a analizar y a plantear algunas de las ecuaciones y podríamos verlo en la siguiente clase, en qué camino más bien tenía que ir en todo esto, ¿no? Y sobre todo, cuáles eran las expresiones como tal para las aceleraciones. Bien, si no hay alguna pregunta más, te los puedo detener aquí la grabación.